Hola amigos de El Carrusel de tus Sueños, les habla su coach Jenny Villasana. Bienvenidos a su programa de coaching de motivación, donde siempre los invito a seguir adelante, a conectarse con ustedes mismos, a buscar los dones y las fortalezas que están dentro de ustedes, y nosotros los coaches solamente somos una mano amiga, una guía para el encuentro de esa grandeza que tienes dentro de ti. Esa es la misión del coach, ayudarte a sacar todo eso para ponerlo a tu servicio. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, @JennyVillasana, y les invito a que se suscriban al canal de YouTube de El Carrusel de tus Sueños, carrusel en francés, carrousel, para que puedan conseguir todas las cápsulas de motivación, las charlas, las conferencias, los programas de radio, los live y todo lo que el carrusel tiene para ti. Hoy quiero conversar sobre los cuentacuentos. Cuenta tu cuento. Y ustedes dirán, bueno, yo no soy cuentera. Hay alguien que me dice que eso suena a decir mentiras, a inventar, o yo no soy escritora, a mí no me gusta escribir. Pero realmente lo que quiero es hacer un llamado de reflexión, y que nos pongamos a pensar un poquito y a reflexionar un poco en la importancia que es dejar el legado de tu historia. También alguien me decía que sonaba egocentrista, pero yo, ¿por qué tengo que hablar de mí, para que dejar el legado de mí si yo no he hecho cosas muy importantes o muy interesantes en la vida? Y si has hecho de todo, has hecho de todo. Tienes errores, tienes fracasos, tienes éxitos, tienes alegrías y tienes tristezas. En general eres un ser humano con las emociones a flor de piel. Por lo general estamos abocados a nosotros mismos, y eso pudiera llevarnos a contar. Pudiéramos aprovechar a veces eso de estar encimados en nosotros para que nos sirva para contar quiénes somos. ¿Por qué llego a esta conclusión? Primero déjeme hablarle un poco sobre de dónde viene esto de contar cuentos. En la antigüedad, cuando no existía el papel, entonces la gente, sobre todo las mujeres, fíjense qué curioso, las mujeres se reunían alrededor de una fogata o en familia o en las noches de tertulia a contar historias. ¿De dónde venían esas historias que las mujeres contaban? Esas historias venían de otras historias contadas. A lo mejor le estaban aunando un poco más con la sabiduría y el conocimiento adquirido, pero la raíz del cuento viene de atrás, viene de sus antepasados. Entonces ellos, la historia de quiénes eran, de cómo vivían, de la cultura, del aprendizaje, de la enseñanza, se transmitía en forma oral. Qué bonito, ¿verdad? Pensar que se podría captar la atención de los demás en forma oral, ahora que es tan difícil captar la atención de la gente y acudimos a muchísimos métodos, a la tecnología. Ahí estábamos en vivo y en directo, sentados, muchos o pocos, en la antigüedad, escuchando a alguien echar el cuento, la historia. Después se dramatizaba y así nace el teatro. Y bueno, después llega el papel y las historias se comienzan a escribir. Pero volviendo a aquella época, ¿quiénes echaban esos cuentos? ¿Quiénes eran los cuentacuentistas, como le llaman en algunos lugares? Pues no todo el mundo era un cuentacuentista, no todo el mundo tenía esa responsabilidad. Entonces eran las personas muy elocuentes, estas personas, los conferencistas de antaño. Esas eran las conferencias TED de antaño, sin micrófono, sin nervio alguno. Era gente que le gustaba echar el cuento. Y así pues se iban formando y se llamaban a las personas, llamen a fulana para que venga a contarle a los niños o a los adolescentes o a las mujeres que se iban a casar,
o etcétera, dependiendo del tema, ¿no? Entonces se buscaba la persona que le gustaba echar el cuento, que tenía buena memoria, que no aburría, que tenía un buen acento, que dramatizaba a lo mejor y que yo pienso que dentro de todo tenía que tener un poco de gracia también, ¿no? Hacerlo emotivo, ponerle emoción y que eran personas sensibles a las respuestas de los demás, a ver la reacción, a ver si estaba captando la atención o si no, entonces cambiar el tono de la voz y se van volviendo expertos en simplemente captar la atención. Pero al final esto lo que se quería con todo esto era dejar el legado. Porque así como he dicho en otros programas, solo muere aquello que no se recuerda. Y no solamente cuando hablo de esto, hablo de las personas, que cuando no se recuerdan es cuando realmente murieron. Porque cuando alguien se va de este plano físico, siempre queda alguien que lo quiere, que lo ama, que lo respetó, que lo admiró, familia, amigos, y van echando el cuento de él. Entonces vamos inventando un poquito nosotros de lo real que vivimos con la persona, poniéndole pues un poquito más. Y bueno, esa no es la idea es que sepamos en primera persona cuáles fueron los hechos, cómo era esa persona, cómo eran sus emociones, cómo se enfrentaba a las cosas, de dónde venía, cómo fue su infancia, cómo se la llevó con su mamá, con su papá, cuáles eran sus juguetes favoritos, conocer a tu gente. Pero si tú ves que estás rodeado de infantes, de niños, de adolescentes en tu familia que realmente en este momento de su vida ni están apasionados por el tema, ni les importa, ni les interesa, es verdad, puede ser que en este momento no, pero en algún momento también van a ser adultos que quisieran habértelo preguntado. Entonces, si ya tenemos la experiencia de no conocer nuestros antepasados o la verdadera historia de nuestros abuelos, porque bueno, nunca se lo preguntamos y quisiéramos ahora saber, vamos nosotros a ser pregoneros, a pregonar ante nuestra familia, que es realmente pues a quien deberíamos hacerlo, quiénes somos nosotros realmente. No nos vayamos de este plano sin haberle dado la oportunidad a ellos de conocerte a ti, porque tú eres importante para ellos. Todos los eslabones en una familia es una cadena y todos esos eslabones de alguna manera están unidos. Entonces no dejemos que eso se pierda porque les decía anteriormente, bueno, he hecho varios programas al respecto y les decía anteriormente que eh, yo quisiera saber más, se ha perdido mucho, la gente se va a otro plano sin haber echado el cuento. Vamos a aprovechar, pasó el Día del Padre, para unos es mucho tiempo, es una semana de celebración, lo que sea, da ese regalo tú, como papá, como abuelo, como bisabuelo, a lo mejor que eres. He conocido tantos bisabuelos últimamente porque fueron abuelitos muy jóvenes, entonces ahora son bisabuelos y todavía son personas lúcidas, fuertes y que pueden echar el cuento. No nos vayamos de este mundo sin haber dado a conocer a nuestros otros eslabones, a qué vinimos, qué hicimos y en qué pudimos haber influenciado para ellos, en su forma de ser, en todo. A mí me encanta ver a la gente escuchar a la gente que me dice, bueno, es que yo soy como mi abuela. A ver, le digo. Y me dice, bueno, es que a mí me encanta el chocolate como le encantaba a mi abuela. Y qué lindo que ella sepa eso. Qué lindo que ella sepa que le gusta el chocolate como le gustaba a la abuela. Muchas cosas vienen no solamente en nuestro ADN, también vienen aquí y también vienen aquí. Yo sí soy fiel creyente de que
Nosotros somos lo que somos, no solamente en nuestro aspecto físico, en nuestros colores, sino también en nuestras emociones, en nuestros sentires, en nuestra energía. Ese es el punto más importante, en nuestra energía. Entonces, si es bien sabido que esas energías vienen de un lugar, de una generación a otra, entonces las vamos a tener y ni siquiera vamos a conocer de dónde vienen. Si no tienen la curiosidad de preguntar por qué están chiquitos o porque son adolescentes pendientes de otra cosa y no le dan la importancia a eso, sea usted que sí sabe que es importante el que tome la iniciativa de hablar de sí mismo. Cuéntele todo lo que hacía cuando era pequeño. Cuéntele sobre sus juguetes. Cuéntele sobre sus amigos. Cuéntele sobre su escasez. Compárelo con la abundancia que hay hoy en día, pero no en son de, ni mucho menos de crítica, de regaño, y menos en conectarte con la tristeza. No, 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 para eso no vamos a ir al pasado, para traérselo a nuestras generaciones menores. No, vamos a ir al pasado, a decir cómo fue, pero no para transmitirlo de una forma mala, es para transmitir el aprendizaje, lo que aprendimos porque tuvimos escasez, o lo que aprendimos porque nos criamos sin padres, o lo que aprendimos porque no teníamos medios de comunicación, etcétera, o porque tuvimos que trabajar, por lo que cada uno haya tenido que haber hecho cuando era pequeño, después cuando fue adolescente, cómo fue su adolescencia, el amor. Hablen del amor, de los amores que han tenido, de cómo fue, de cómo se vivía, de cómo lo vivieron. Hablen de los sueños, no por frustrados, no para con el miedo de transmitirlo y que después digan, ay, pero el abuelo o la abuela o el bisabuelo o la bisabuela no cumplió sus sueños, no lo logró, he's a loser, es un perdedor. No, para nada. Simplemente los sueños, los que se lograron y los que no se lograron también. Hablen de ustedes. Eso es un regalo hermoso. Eso es, para mí, tan importante como transmitir la lengua, el idioma y la cultura. No dejes que se lo imaginen. No dejen que pregunten y sean mal informados, porque esa es otra. Como les decía, se va sumando la historia y se va unando la opinión y el juicio del que la cuenta, ¿no? Entonces, mira, y si eres escritor, o sea, si te gusta escribir, mejor todavía, a lo mejor no se te da tanto el hablar, no se te da tanto como me decía alguien, es que no se me da el don de conferencia, pero es que no tienes que tener ningún don de conferencia, eso es algo muy natural y muy lindo, pero bueno, a lo mejor tú eres una persona tímida y todavía no quieres hablar de eso, pero a lo mejor sí lo puedes escribir, a lo mejor descubres que escribiéndolo. Yo no te estoy diciendo que escribas un libro, que si lo haces mejor. Me encantan esos libros que no sé, que solamente es un legado de historia, no de copia, de frases y de personajes y de recopilación de pensamientos. No, no, tu historia, página por página tipo cuento, y aquel día y aquella vez, y así. Y cuando yo era chiquito, y cuando mi mamá me decía esto, y cuando yo jugaba, y te quiero contar o les quiero contar, eso es hermoso. Conozco mucha gente que lo ha hecho con grabaciones, con videos. Conozco gente que ha escrito diarios. No, no es un libro para publicar, pero ha escrito un diario para dejárselo a las personas que vienen después de él. Y eso es bonito. Díganme si es puño y letra. ¿Se imaginan? Que sería bonito como se ve alguien que lo hizo puño y letra toda la historia y después lo pasó en la computadora y lo tiene guardado. Si lo puedes acompañar con videos sería maravilloso también. Entonces, o sea, la idea es ser recordado, no porque
tu ego, me voy a morir y nadie va a saber qué hice, ni quién fui. No, 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 nada de eso. Estoy hablando de lo que se merece el otro saber de dónde viene, de lo que se merece el otro saber por qué le pasan a veces las cosas que le pasan, actúa como actúa, o cuentos, misterios, y que después puedan contárselo a sus sucesores. Eso es hermoso. Y este es un programa muy simple, porque tal vez usted diga, mira de lo que Jenny está hablando hoy, cuando siempre toca temas profundos, temas de repente un poco más complicados, pero yo creo que no hay nada más profundo que lo que das en herencia, que lo que regalas, que lo que ofreces de ti. Y qué mejor ofrecimiento y qué mejor herencia que dejarles saber quién fuiste. ¿Quién fuiste tú? Y bueno, en vida, para que nadie le ponga palabras y emociones y hechos que no fueron así. Cuando hacemos esto, no solamente lo hacemos para los demás, que es la idea principal, sino también lo hacemos para nosotros. He invitado a muchos de mis clientes a hacerlo como ejercicio. Primero como legado, pero ha resultado como ejercicio, porque se han conectado, se han dado cuenta de lo importante que es saber qué fue lo que hiciste hasta para ti mismo. Porque siempre nos estamos quejando, o mucha gente se queja de la mala suerte, de la vida miserable que han tenido, de las frustraciones, de cómo han tenido que sobrellevar muchas cosas para poder entonces después salir adelante. Pero entonces cuando te echas para atrás y te sientas fríamente a recordar, con el simple ejercicio de recordar, con la emocionalidad de recordar, de estar ahí presente pero en el pasado, te vas a dar cuenta de que, oye, no fue tan malo, o de lo bueno que fue, o de lo bueno que te trajo, o de las cosas maravillosas que pudiste obtener a raíz de todo lo que te pasó. Entonces ese es el mensaje que quisiera dejar en el día de hoy, en este sencillo programa donde la invitación es a que no te mueras nunca, porque el que es recordado nunca muere. Entonces vamos a recordar a los que se fueron de la mejor manera posible y a buscar. Entonces esta es la invitación para el otro lado, la otra parte, el que tiene que buscar. Busca y encuentras, busca y vas a encontrar, pero pregunta. Si no te lo quiere decir, pregunta, porque nadie se ofende con eso. Estoy seguro que ningún abuelo se va a ofender porque le preguntes quién fue realmente, qué hizo realmente. Pregunta, porque ese es tu legado y tú tienes derecho a saber. Yo he contado algunas historias a mis hijos y se quedan sorprendidos. Mamá, tú hiciste eso, tú hiciste eso. Y yo me quedo pensando, pero ¿por qué les sorprende que yo haya hecho eso? ¿Por qué es tan sorprendente para ellos eso? Porque tienen a veces una idea equivocada de lo que pudo ser tu infancia o tu adolescencia. De lo que bailaste, de lo que reíste, de lo que gozaste, de lo que sufriste y de lo que tuviste que hacer. Entonces regálale quién eres de verdad para que ellos te recuerden cómo de verdad eres. Ese es el mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos. ¿Y cómo podemos empezar a hacer esto? Como les decía, el Día del Padre es un día maravilloso, el Día de la Madre, porque es el Día de los Abuelos, que ahora hasta Día de los Abuelos hay. Entonces, sería lindo comenzar con un día en los que ellos están ahí para ti, porque están celebrándote. Y entonces están en
en esa concentración de que hoy es el día del abuelo, o es el día de la mamá, o es el día del papá, y estamos aquí para ellos, y es el día en que los consentimos, en que los escuchamos, en que hablamos más con él, en que cenamos o almorzamos, pasamos el día juntos. Entonces es un buen día para comenzar a hacer nuestros relatos, pero también puedes utilizar otros días, por ejemplo, una fecha patria, porque en las fechas patrias se celebra algo importante y tú puedes hablar sobre cómo tú lo celebrabas, cómo tú celebrabas esa fecha patria, qué se hacía o no se celebraba, qué significado tenía para ti en la edad en que ellos están ahora, las fechas religiosas. Miren, las fechas religiosas tienen mucho éxito en este ejercicio porque las cosas han cambiado. Aunque la base es la misma, las cosas en las prácticas religiosas han cambiado un poco y antes la Semana Santa de repente en algunos lugares se celebraba de una manera un poco más dinámica, ahora no es tan dinámico o depende de la religión que cada uno tenga, cómo se celebraba antes, un buen momento para conversar sobre cómo lo hacías tú cuando eras pequeño. ¿Cómo lo hacías tú cuando eras adolescente? O si eres un abuelo, entonces, ¿cómo lo hacías tú con tus hijos? Esto es importantísimo en la conexión de los nietos con los abuelos. Pero también es bonito hablar de los hijos con los nietos. Tu papá y tu mamá hacían esto, esto y lo otro. Tu papá y tu mamá, cuando comían, o tu mamá cuando hacía esto, darle una historia bonita de lo que hacía la mamá, de lo que hacía el papá. Es hermoso escuchar de tu madre y de tu padre también, de alguien que los crió, de sus padres, de tus abuelos, bajo esa perspectiva de papá y mamá de los tuyos. Después, los padres pueden echar el mismo cuento o estén juntos para que digan como nosotros decimos, mis hermanas y yo, ¿cuándo fue eso, papá? Eso no fue así, mamá. Cada uno dando la perspectiva de aquel pasado, de aquel hecho que hicimos en el pasado. Y es muy divertido y es más fascinante para los muchachos de lo que usted se imagina. Usted no lo va a aburrir con eso. Así como le digo a los adolescentes o a los niños, pregúntenle a los abuelos porque ellos no se van a aburrir, ni se van a ofender, ni les va a parecer una falta de educación de que les pregunten. Al contrario, se van a sentir felices de poder conversar sobre eso. Esta es una de las razones por las cuales hay tanta desconexión en muchas familias, el desconocimiento de quién es cada quien. Estos ejercicios que veo por internet, en videos que se han hecho maravillosos, hay uno que me encanta donde hacen una reunión de familiar en una gran mesa en donde está involucrado todo el mundo, tíos, primos, primas, mamá, papá, abuelos, hasta las generaciones que pudieron. Y el juego era que iban a hacer preguntas en unas cartas que se repartían y entonces en las cartas hacías preguntas y si no sabías la respuesta, te tenías que levantar de la mesa. Entonces, por ejemplo, le tocó a uno de los muchachos de 15 años preguntar ¿cuál es la comida favorita de tu abuelo cuando era pequeño? Es que nadie pudo contestar absolutamente nada. De hecho, de padres a hijos también, fíjense, ¿cuál es la banda de rock favorito de tu hijo? Y no sé, o se equivocaba. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a la playa con tu hermano? ¿Cuándo fue la primera vez que así? O que cómo se enamoraron tus abuelos. Por eso les hablo de que cuenten el amor, hablen del amor, invítenlos a ellos con eso a amar, a ver un buen ejemplo si lo tienen.
Y cada vez que yo veo eso me emociono muchísimo. Cuando yo veo estos juegos que se utilizan en internet para eh, demostrar el desconocimiento tan grande que existe en la familia, de lo que somos, de las cosas que nos parecen tan simples, tan estúpidas de saber, pero que son tan importantes, que sería lindo que supiéramos por qué lo hacemos. Entonces, eso es todo lo que les quería transmitir, esa emoción de saber quiénes somos, de saber por qué actuamos como actuamos, de saber exactamente de dónde venimos, de conocer ese legado de historia y de cuentos, no solamente de convertirte tú en un cuentacuentos con tu familia, sino que tu familia se convierte en un curioso de preguntar, porque esto acerca mucho a la familia. En estos momentos en que no salimos mucho, aunque ya se terminó, gracias a Dios, la cuarentena y ya estamos muchos en nuestras actividades diarias, es un buen momento porque todavía hay reposo. La cuarentena fue magnífica para eso, porque teníamos mucho tiempo, pero todavía hay mucho reposo, todavía los mayores no salen mucho, entonces es bueno conversar con ellos. Conversa con tus mayores que todavía están en casa o salen muy poco a lo necesario porque se están cuidando de esta cuarentena, de esta pandemia del 2020. Pregúntales, llámalos y manifiéstales la importancia que les das, lo que los quieres, tu cariño y tu amor a través de tu curiosidad, de tus preguntas, porque les estás demostrando lo mucho que para ellos eres tú y lo mucho que a ti te importan ellos, la importancia que ellos tienen para ti, en saber, quiero saber quién eres. Los espero el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde por su programa de coaching y motivación, El Carrusel de tus Sueños. Invita a todas aquellas personas que están tan alejadas de sus mayores, de sus padres, de sus abuelos, de sus familiares, a que pregunten, invítalos a conversar, hagan reuniones en su casa familiares para conversar de quién fue cada quien. Háganlo ameno para que los niños se involucren, invítelos a que pregunten y usted sea amable, honesto y sincero al responder, porque la familia es solamente una y se acaba cuando se acaba el recuerdo que tenemos de ellas. Las personas se van de este plano, pero solamente mueren cuando las olvidamos. Así que no se olviden de ustedes mismos dejando el legado para que los recuerden. Sígueme en Instagram, @JennyVillasana, y te invito a que te suscribas al canal de YouTube de El Carrusel de tus Sueños para que puedas gozar de todos los temas que tenemos, de las cápsulas de motivación, de las charlas, de las conferencias y de que todo ese cariño que el carrusel tiene para ti. Recuerda que la vida da muchas vueltas, así como el carrusel, pero solamente tú puedes elegir la vuelta en que te montas. Puedes elegir el momento en que te bajas, cuánto tiempo te vas a quedar en esa vuelta, sea la vuelta que sea que te está dando la vida, tú puedes bajarte cuando quieras de ella. Te quiero. ¡Mua! Les habló su coach Jenny Villasana, esperándolos con mucha motivación en una vuelta más de El Carrusel de tus Sueños. Bye.